Amigos, amigas, puertoplateños y puertoplateñas. En la tarde de hoy yo quiero abordar un tema que se ha convertido en el tema del momento, porque se trata del sistema dominicano de la seguridad social, amparado, desde luego, en la ley 8701, que es la ley que creó este sistema, y que este sistema tiene tres regímenes fundamentales de financiamiento. Se trata del régimen de financiamiento contributivo, que es la combinación de aporte a la contribución de la tesorería de la seguridad social de los empleadores y de los empleados. Ese es el régimen contributivo. El otro régimen es el régimen subsidiado, que es el régimen que financia el gobierno para proveerle a los sectores de bajos ingresos una pensión que esté situada dentro del salario mínimo. El otro régimen es el contributivo subsidiado, que es en la República Dominicana no se está aplicando. Y en ese sentido nosotros quisiéramos analizar de manera objetiva por qué realmente el régimen contributivo subsidiado no se está aplicando en este momento. Todo el mundo sabemos que el sistema dominicano de la seguridad social tiene dos componentes importantes: el componente salud, el componente pensiones. Los regímenes que financia el sistema dominicano de la seguridad social tiene que, en realidad, una parte tiene que cubrir el seguro familiar de salud y la otra parte tiene que cubrir las pensiones, sobre todo de los sectores formales de la economía y aquellos que están dentro del régimen subsidiado. El gobierno, a través del presupuesto general del Estado, financia las pensiones de aquellos sectores que tengan ingresos igual al sueldo mínimo. Por la otra parte, cuando hablamos del seguro familiar de salud, estamos hablando de un componente importante que coordina y fiscaliza la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Esta superintendencia tiene que regular, tiene que coordinar todo lo que se refiere a la aplicación del seguro familiar de salud. El seguro familiar de salud tiene como componente importante lo que se llama el primer nivel de atención primaria. Y ese primer nivel de atención primaria es lo que establece el mecanismo de reducir el gasto de bolsillo en la salud de aquellos contribuyentes al sistema dominicano de la seguridad social. En el caso de los subsidiados, quien tiene necesariamente que coordinar, que establecer los mecanismos de supervisión y fiscalización es el gobierno, porque el gobierno es que financia a través de SENASA el seguro familiar de salud de aquellos sectores empobrecidos y que van a gozar de un seguro producto del Fondo de Solidaridad Social. En ese sentido, nosotros quisiéramos abordar el tema realmente del seguro familiar de salud, porque el seguro familiar de salud es la columna vertebral de todo el sistema dominicano de la seguridad social
sobre todo en el área de la salud. Y ese fondo, ese sistema de la seguridad social que establece sobre todo el seguro familiar de salud tiene que estar sustentado por el llamado plan de salud. Y ese plan de salud, plan básico de salud, debe tener como componente toda una serie de protección social, sobre todo aquellos contribuyentes que tienen necesariamente la oportunidad de tanto el empleador como los empleados de cotizar en la tesorería de la seguridad social. De ahí es que en realidad también nosotros tenemos que observar lo que es la administradora de riesgos laborales. Ciertamente hay una contribución por parte del empleador. Cuando el empleador cotiza en el área de riesgos laborales, lo está haciendo sobre la base de protección al trabajador. Pero esa protección se produce cuando un empleado tiene, por ejemplo, un accidente laboral, y ese accidente laboral tiene que producirse o en su centro del trabajo o saliendo de su casa hacia el trabajo. De ahí es que puede ser protegido el empleado en el momento en que sufre un accidente laboral. Señor, y en ese sentido nosotros entendemos que la administradora de riesgos laborales, que ahora antes estaba en realidad dependiendo del Instituto Dominicano de la Seguridad Social, del Instituto Dominicano de Seguro Social, hoy precisamente ha pasado a través de una ley al Instituto de Protección de Riesgos Laborales. Y ese instituto sustituye realmente a la administradora de riesgos laborales que estaba bajo la dependencia del Instituto de Seguro Social. Y es por eso que en estos momentos ese Instituto de Protección de Riesgos Laborales está ejerciendo una efectiva labor hasta el extremo de que protege necesariamente a aquellos empleados que hayan tenido un accidente laboral. Por la otra parte, nosotros quisiéramos tocar el componente pensión, porque el componente pensión para nosotros es muy importante. ¿Qué sucede con el componente pensión? Que en estos momentos nosotros estamos observando de que existe toda una demanda por parte de los empleados formales, solicitando el retiro del 30% de sus cotizaciones para que el gobierno o la administradora de fondos de pensiones le asignen el 30% de las cotizaciones que ellos han cotizado a través de la tesorería de la seguridad social. ¿Y qué sucede con esta demanda? Lo primero es que es una demanda inviable. Cuando hablamos de inviable es que esos fondos se han convertido en el ahorro de los trabajadores. Y los trabajadores, para optar por una pensión, tienen que cotizar por espacio de 30 años. Y esas cotizaciones tienen la cantidad de 360 cotizaciones. ¿Qué sucede? Que cuando duran 30 años cotizando, esos intereses que producen, la acumulación de esas cotizaciones van incluso alimentando
esa cantidad de recursos para que ellos puedan tener una pensión al momento del retiro. Otro aspecto importante que quisiéramos en estos momentos plantearle, sobre todo a los trabajadores, que ustedes tienen que reconocer y admitir que los empleadores también son una fuente de financiamiento de las pensiones de ustedes. Y los empleadores tienen un nivel mayor de cotización que los trabajadores. Y ese dinero también ellos tienen como actores importantes dentro del sistema previsional de la República Dominicana. Tienen que tener el deseo de conocer por qué ustedes hacen esa demanda. Se habla de que realmente en un país como Chile, Perú, se le ha permitido a los trabajadores solicitar el 30% de los ingresos que tienen acumulados en todo el sistema de la seguridad social. Y no es así. Ni en Chile ni en el Perú le han entregado el 30% a los trabajadores. Sobre todo, en el Perú existe un sistema doble, un sistema de reparto que es la cantidad que ingresan colectivamente los trabajadores en el sistema de reparto. O sea, tú cotizas en función de la colectividad de trabajadores en el país y tú lo llevas a un fondo, y ese fondo se llama reparto. Y cuando usted tiene 25 o 30 años cotizando en el sistema de reparto, entonces el Estado le otorga una pensión. Pero ahora, ¿qué sucede? Que en el sistema dominicano de la seguridad social, en lo que respecta al sistema previsional, usted tiene un sistema sustentado en lo que se llama la capitalización individual. ¿Qué es la capitalización individual? Cuando usted individualmente, a través de una cuenta en un banco, usted va cotizando, usted de manera particular, que aumenta esa cotización con la cotización que le entrega el empleador. Y esa cotización va aumentando. Y ustedes saben en cuánto se sitúa el monto acumulado de las cotizaciones entre trabajadores y empleadores. 660.000 millones de pesos. Y esos 660.000 millones no es solamente un ahorro para el trabajador, es un ahorro de la República Dominicana, porque esos recursos en estos momentos se están invirtiendo en título público del Estado. Vamos a hablar en título del Tesoro, del Ministerio de Hacienda, o en certificado de inversión del Banco Central, o en bonos emitidos por las instituciones de intermediación financiera, o por hipoteca, o por plazo fijo. Y ese dinero ganan intereses cuando se invierten en títulos financieros o en instrumentos financieros. Y esa ganancia la recibe no es la administradora de fondos de pensiones, no es el empleador, sino el trabajador dominicano. Y es por eso que debemos ser lo suficientemente consecuentes a la hora de plantear el desembolso de 30.000 millones de pesos. Pero además, en estos momentos, yo he observado que la administradora de fondos de pensiones hicieron toda una operación financiera. ¿Qué pasa? Que 4 administradoras de fondos de pensiones tenían aproximadamente
40.000 millones invertidos en certificados de inversión en el Banco Central, con rendimiento de 8.5%. Y además de ese rendimiento de 8.5%, con vencimiento al 2021 y al 2026. ¿Qué hicieron esa administradora de fondos de pensiones? Que a través de una transferencia sacaron esos 40.000 millones que tenían invertido en certificados de inversión del Banco Central y lo transfieren básicamente al Ministerio de Hacienda. ¿Qué hicieron ellos en el Ministerio de Hacienda? Bueno, que compraron 4 bonos de 10.000 millones de pesos. ¿Cuántos son los intereses que ganan esos bonos en el Ministerio de Hacienda? El 10.5%. Mientras en el Banco Central obtenían un interés de 8.5%, en el Ministerio de Hacienda, a través de bonos del Tesoro, están recibiendo 10.5%, con vencimiento 2021 y 2026. Entonces, cuando se dice que el gobierno se ha apropiado de ese dinero, eso es una falsedad. El gobierno no se ha apropiado de ese dinero. El gobierno lo que lo ha utilizado como instrumento financiero y a través de eso está pagando intereses de 10.5%. De ahí es que precisamente nosotros debemos entender que la ley 87-01 requiere de modificaciones importantes y dentro de esas modificaciones nosotros estamos planteando la necesidad que esas inversiones se canalicen a través del desarrollo energético de la República Dominicana, a través de la generación de energía, a través de la construcción de vivienda de bajo costo, donde exista una verdadera alianza pública y privada para que la República Dominicana pueda emprender programas importantes que tiendan a disminuir la crisis habitacional de la República Dominicana. Y es por eso, amigos y amigas televidentes, que nosotros estamos haciendo este tipo de planteamiento para que ustedes tengan una mayor capacidad de interpretar cuáles son las cosas que se debaten en el seno de la sociedad dominicana. Y esto es una de las cosas que se están debatiendo. Por otra parte, yo quiero referirme a un caso muy importante. Es el caso de la gasolina. Mucha gente se pregunta, ¿por qué sube la gasolina si realmente tenemos un petróleo barato? Lo que sucede, amigos y amigas, que la República Dominicana no produce un barril de petróleo. Que la República Dominicana, no ser productor de petróleo, tiene que comprar el petróleo en los mercados internacionales de los hidrocarburos. ¿Y por qué realmente la República Dominicana compra esos derivados de los hidrocarburos? Bueno, sencillamente si no producimos una cantidad de petróleo que nos permita procesarlo en la refinería dominicana de petróleo, es natural que uno tenga que recurrir a la compra de ese petróleo a los fines de que realmente ese petróleo llegue a nuestro país y en ese sentido la refinería procesar una parte de ese petróleo. Porque ustedes saben que la República Dominicana, dentro del 100% de la cantidad de los derivados del petróleo y el petróleo crudo, del 100% apenas
compra en los mercados internacionales de petróleo el 30%. Y ustedes saben cuánto realmente importa la República Dominicana, el 70%. Es decir, que apenas procesamos el 30% del petróleo crudo. Pero tenemos que comprar el 70% en los mercados del petróleo internacional. Y eso lo compramos a través de los importadores privados que se lo venden al gobierno. Yo le voy a poner un solo ejemplo. Usted tiene la gasolina premium, que es la gasolina superior. Esa gasolina puesta en el muelle de Puerto Plata, o en el muelle de Santo Domingo, o en el muelle de Samaná, le sale al gobierno por 68 pesos con 83 centavos. Eso es lo que se llama precio de paridad de importación. 68 pesos con 93 centavos. ¿Qué sucede? Que ese precio de paridad de importación tiene como estructura impositiva una ley que es la ley 495-06, o la llamada reforma tributaria, que se aprobó en el año 2006, y por concepto de esa ley, el gobierno cobra 16 pesos por cada galón de gasolina. Si agregamos realmente ese 16% y lo aplicamos a la ley, al precio de paridad de importación, eso 16 por 68,93 harían prácticamente 11 pesos. Ya usted tiene 68,93 más 11 pesos, ya usted tiene casi 70 y pico de pesos, ¿verdad? Pero además, usted tiene que pagar un impuesto único por concepto de la ley 112-00, que es la ley de los hidrocarburos y los derivados. Y esos 71 pesos con 85%, usted lo va sumando a los 68 pesos con 93, a los 11 pesos y 71 con 85, 71 pesos con 85 centavos. Todo eso, todos esos valores se le cargan al consumidor. Por la otra parte, yo debo decirle lo siguiente a ustedes. Cuando el gobierno vende un galón de gasolina premium, ¿ustedes saben cuánto le entrega a los distribuidores? Le entrega 13 pesos por cada galón de gasolina. ¿Y ustedes saben cuánto le entrega a los detallistas? 22 pesos. Y a los transportistas, 5 pesos con 68 centavos. Todos esos pagos que hace el gobierno se lo tienen que cargar al consumidor. Es decir, que cuando usted compra un galón de gasolina en una bomba, usted tiene que cargar con todo ese impuesto como consumidor. Y es de ahí que nosotros entendemos que ciertamente debe existir una modificación a la ley 112-00. Y esa modificación debe ser sobre la base de un consenso. Porque yo no sé si ustedes recordarán que existía un estribillo equivocado que decía, si sube, sube, si baja, baja. Eso también es una falsedad. Porque usted no puede decir si sube, sube, si baja, baja. Porque el impuesto que cobra el gobierno por concepto de la ley 112-00 es un impuesto oneroso, un impuesto de 71 pesos con 85 centavos. Y ese impuesto único se fijó en el año 2000, en el gobierno de Hipólito Mejía, que no es responsabilidad de este gobierno. Pero además, señores, cuando usted le paga a un detallista 13 pesos y el barril de petróleo baja de manera considerable, el detallista se queda con sus 13 pesos.
no lo baja, y el distribuidor tampoco. El detallista cobra 22 pesos, el distribuidor 13 pesos y el transportista 5,68. Todo eso se carga al consumidor y ninguno de ellos, cuando baja considerablemente el petróleo en los mercados internacionales, nunca disponen de una disminución en el precio de los combustibles. Y es por eso que nosotros entendemos que realmente el país requiere de un consenso a los fines de modificar esta ley. De la misma manera que nosotros estamos planteando una modificación en la ley 87-01, que es la ley que establece el sistema dominicano de la seguridad social, en este mismo momento estamos planteando la necesidad de que la República Dominicana aborde con sinceridad, a través de un consenso sobre los diferentes actores que intervienen en la comercialización del petróleo, modificar la ley 112-00.